Hola, hola, muy buenas noches, ya estamos conectados. Hoy 8 de diciembre del año 2020. Regresamos con otra transmisión, ¿no? Continuamos con las transmisiones en vivo, ¿no? Que viene realizando en CAP de lunes a viernes en diferentes temas. Así que el día de hoy estamos conectados con el ingeniero Ángel Zárate Ramos para el desarrollo del curso Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición SARS-CoV-2, ¿no? Ahí está la resolución ministerial número 972-2020 del MINSA. Mencionarles que hoy es la segunda sesión, ya la segunda parte, ya que la semana anterior se tocó o se desarrolló la sesión número 1. Entonces, con el día de hoy estaríamos continuando con la sesión número 2 y la última sesión, ¿no? De este curso de actualización sobre el tema de lineamientos de la resolución ministerial 972, ¿no? Aquí está, muchos nos han estado preguntando qué cambios tiene esta resolución respecto a la anterior, ¿no? Entonces, muy importante para que ustedes se puedan actualizar, ¿ya? Hoy estaremos hasta las 9:30, 1 hora y media de desarrollo con la sesión número 2, y de igual manera para los que se están certificando, la indicación es que puedan escribir al WhatsApp, ahí está en pantalla, al 951 42 88 84 para la certificación. Obviamente se les envía los videos grabados de las dos sesiones, así como el material que también el ingeniero Ángel ya nos ha compartido amablemente, así que les vamos a hacer llegar a los que se están certificando el día de hoy, ¿ya? Por otro lado, los invitamos a que puedan comentar, comenten, por favor, participen en la transmisión que estamos realizando por Facebook Live. De esta manera estaremos recogiendo sus inquietudes, preguntas, para poder hacerle llegar al ingeniero Ángel Zárate y pueda estar contestando también sus preguntas. ¿Ok? Eso será en la última parte, así que muy atentos. Recordarles que los últimos 10 minutos, estamos asignando 10 minutos para la ronda de preguntas en la parte final, ¿ya? Así que es muy importante para que puedan dejar sus interrogantes. No se olviden también de darle me gusta a la página de ENCAP y seguirnos, ¿no? Porque nos preguntan, ¿y cómo me entero de las capacitaciones que realizan? ¿Qué días realizan? Entonces, absolutamente todo está publicado en la página de ENCAP, en el Facebook de ENCAP. Ustedes pueden ingresar en cualquier momento y podrán encontrar los cursos que se dictan día a día, ¿no? Ahí el horario también, y el enlace para la certificación, o en su defecto al número que estamos apareciendo en pantalla, mucho más directo. ¿Ya? Entonces, ahí está. Bienvenidos una vez más a seguir capacitándonos, a seguir aprendiendo, que es el mejor camino para conseguir los logros en la vida profesional. A ver, por aquí tenemos hay algunos que ya se están conectando, están escribiendo. Saludos para Dino Edislao, dice desde Ucayali, ¿no? La provincia desde Contamana, provincia de Ucayali, nos menciona saludos. Nuestro gran amigo Jesús Vázquez también. Saludos también. Luis Felipe Valderrama desde Abancay, ¿no? Ahí está Abancay, Andahuaylas, ¿no? Cerca a Ayacucho también. Muchas gracias y bienvenidos a ustedes, ¿ya? Entonces, ahora sí corresponde darle la bienvenida al ingeniero Ángel Zárate Ramos para que nos pueda comentar la segunda sesión, ¿no? Ángel, muy buenas noches, te doy la bienvenida una vez más a ENCAP. Coméntanos, por favor, en esta segunda sesión, en la sesión número 2, qué temas vamos a tratar respecto al curso de lineamientos para la vigilancia. Gracias, Juan. Buenas noches, y gracias nuevamente por la invitación de parte de la Escuela Nacional de Capacitaciones, CAP. Y como bien mencionas, pues sí, en esta segunda parte vamos a ver unos lineamientos, ya con los últimos puntos referidos a los protocolos en tal caso, ¿no? A los lineamientos justamente de salubridad con respecto, por ejemplo, a la reincorporación del trabajador al centro de trabajo. Eso es uno de los puntos. Otro de los puntos importantes que vamos a ver es el tema de los anexos, ¿no? En el anexo número 1 me parece importante porque han habido modificatorias con respecto a la cantidad de trabajadores, ¿no? Las empresas con determinada cantidad de trabajadores están valoradas, están incluidas
el determinado grupo. Eso va en el anexo número 1. Por el resto, y lo menciono porque hay un gran detalle ahí en el anexo número 1, repito, dependiendo del tipo de empresa, en función de la cantidad de trabajadores que tiene la empresa justamente. Entonces, y vamos a mencionar en la última parte el resto de los anexos. No hay mayor cambio con respecto al resto de los anexos, pero vamos a dar algunos criterios justamente para que las empresas y los que nos están escuchando en la plataforma, en la página de Facebook de ENCAP, puedan tener también el criterio, ¿no?, de elaborar o de colaborar como mínimo en la elaboración del plan de vigilancia. Como lo hemos mencionado anteriormente, con esta nueva normativa, las empresas están obligadas, ¿no es cierto?, a implementar, elaborar nuevamente, en tal caso, con esta actualización, repito, sobre todo con el anexo número 1, que habla de los profesionales de la salud, habla de enfermedades ocupacionales, habla de un médico ocupacional, dependiendo, repito, de la cantidad de trabajadores. Entonces, hay que implementar, hay que hacer el seguimiento, porque estos profesionales de la salud serán los responsables de realizar justamente este seguimiento. Considero los cambios más resaltantes con respecto a la norma. En la primera parte vimos punto por punto el tema de los nuevos conceptos, de los nuevos criterios y demás. Bueno. Genial, Ángel, muchas gracias. Y bueno, es importante el tema que estamos tratando el día de hoy, debido a la siguiente fase en la cual ya nuevas áreas de negocios se están aperturando y bueno, están comentando también acerca de la segunda ola, que es muy probable que para el próximo año nuevamente se dé, puedan volver a cerrar los negocios, tal cual está sucediendo en otros países, ¿no? Entonces es mejor estar preparados con la información actualizada para no volver nuevamente a la parte de inicio, en este caso en la parte cero, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ángel, por ello. Así que te doy el pase para poder dar ya inicio con el curso. Ya está habilitado también la opción de compartir. Ok, muchas gracias. A ver. Ahí está, desde Ancas también nos saludan. Y nos mencionan también sobre un curso de inspección y cumplimiento de plan de vigilancia, Luis Rodrigo. Gracias, Luis. Estaremos también coordinando. Listo, Ángel. Entonces, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias. Bienvenidos entonces a los que se van conectando a la plataforma de Facebook, en la página de ENCAP. Bienvenidos a esta segunda parte, en realidad ya como complemento, digamos, de la primera parte, que es donde mencionábamos en la introducción, temas referidos a los nuevos conceptos, ¿no? El nuevo concepto de alta epidemiológica, por ejemplo, los nuevos criterios para tomar las pruebas, pruebas rápidas y pruebas moleculares, y los nuevos lineamientos, digamos, los lineamientos se mantienen, y de acuerdo a esta modificatoria, a esta nueva resolución ministerial 972, hay algunos conceptos, algunos, bueno, digamos, términos que han sido agregados en los párrafos según la normativa anterior, ¿no? La 448. Un cambio importante, repito, lo vamos a ver el día de hoy en realidad, con respecto al anexo número 1. Entonces lo vamos a ir viendo. Bienvenidos nuevamente, vamos a tener 1 hora y 30 de esta capacitación, y como bien mencionó Juan al inicio, vamos a tener en los últimos 10 minutos algunas preguntas concretas con respecto de repente al desarrollo del tema y específicamente a la elaboración del plan de vigilancia. Como mencionamos en la primera parte, el día martes pasado, las normativas anteriores quedan derogadas, ¿no? Las normativas anteriores quedan derogadas. Todas están derogadas, ¿no? Mencionamos también en la capacitación anterior, consideramos que esta es la última norma. Como bien mencionaba Juan, ya se están abriendo los últimos, digamos, los tipos de negocio en la fase número 4, donde va a quedar pues ya en la parte final, ¿no? Porque ya con esto pues casi el 100% de negocios quedarían abiertos, quedarían de repente algunos negocios que funcionan en la noche, bares, discotecas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que mencionamos siempre, que este plan de vigilancia es
auditable, es fiscalizable por SUNAFIL, por el Ministerio de Trabajo, por el municipio, por el Ministerio de Salud y demás. Lo que está pidiendo SUNAFIL, señores, es el cumplimiento, y como bien mencionaba Juan, un curso sería interesante hacerlo, ¿ya? Y tenemos toda la experiencia del caso para mencionar lo que SUNAFIL nos va a pedir. Mencionamos algunos. Tema del cumplimiento, por ejemplo, de las protecciones colectivas, ¿no? ¿Ya? De las protecciones colectivas, lavaderos portátiles, pediluvios, casetas de desinfección, ¿no? Muy, muy importante. Eso salta a la vista en cualquier negocio. Y también, por ejemplo, capacitaciones en temas específicos de COVID-19. Sería interesante, Juan, a ver si lo coordinamos. Sí, pues dictar un curso en estas próximas semanas tal vez, o a inicio de año ya, en el tema específico de la fiscalización. ¿Por qué? Porque a estas alturas, teniendo ya una tercera norma, una segunda modificatoria, una tercera norma, ¿no? La primera es, o ha sido la 239, en el mes de mayo, si no me equivoco, y la 448 en el mes de julio, ya con esta nueva norma que ha salido pues hace 2 semanas exactamente, ¿no es cierto? 10 días tal vez, considero que SUNAFIL, y eso es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Está fiscalizando el cumplimiento del plan. Siempre lo he mencionado a las empresas que vamos asesorando en el transcurso del año. No es solo el hecho de presentar el plan al MINSA, sigue siendo el correo, ¿no? Sigue siendo la manera de presentar eh, el plan al MINSA, mandando un correo a empresa@minsa.gov.p. No ha cambiado la forma, ¿no es cierto? Sigue siendo la manera. En el SIS-COVID nos hablan de un formato, del F300, ahora lo vamos a ver también, ¿no es cierto? Pero la manera de presentar es enviando un correo a empresa@minsa.gov.p. No, este correo, digamos, o el MINSA como tal, no responden al correo enviado, ¿no? Dice la norma que automáticamente enviando el correo, la autorización, en tal caso, de la empresa que envíe el plan de vigilancia es de manera automática. Eso de repente puede ser una pregunta, de repente al final la vamos contestando desde el inicio. La única fase, digamos, el único periodo, en mayo, junio del presente año, donde se presentaba o donde se ingresaba a una plataforma con el RUC de la empresa, con los lugares de trabajo y demás, en la plataforma del SIS-COVID, ha sido con la 239. Cuando apareció la 448 ya se mandaba un correo nada más. Entonces, repito, lo que están fiscalizando SUNAFIL es estrictamente el cumplimiento del plan. ¿Ya? Es estrictamente el cumplimiento del plan. Con esta nueva norma, repito nuevamente, las empresas sí, pues están obligadas a elaborarla nuevamente, ¿no? Sobre todo para mencionar la última norma y las fechas, sobre todo, ¿no? Obviamente esta norma salió pues el penúltimo día de noviembre, entonces por ahí pues las fechas de la elaboración de estos planes van a ser pues diciembre en adelante, ¿no? 2020, digo. Para tener eso en consideración, porque una actualización implica la revisión, implica el agregar justamente lo que mencionamos en la primera capacitación, que eran los conceptos nuevos, ¿no? Equipos de protección personal, alta epidemiológica, los casos probables y demás. Varios conceptos, ¿no? ¿Ya? Aislamiento comunitario, lo vimos en la primera capacitación. Entonces, hay que, digamos, ¿no? Agregar estos conceptos según el rubro de la empresa también que tengamos, según la cantidad de trabajadores y según también el nivel de riesgo. Eso en los anexos, en lo que vamos a ver el día de hoy, eso no cambia demasiado. Eso no cambia demasiado. Lo más preponderante lo vamos a ver el día de hoy con esta segunda parte. Espero que vaya quedando claro el tema. Es complejo, es largo, por eso decidimos hacerlo de buena manera en 2 sesiones con ENCAP, porque es largo el tema, ¿no? Es bastante, digamos así, es teórico. Y vamos a plasmarlo justamente con el tema práctico, con lo que debe implementarse, ¿no? Según nuestro plan,
y lo que puede fiscalizarnos SUNAFIL. Por eso siempre lo menciono, porque van de la mano. No puedo hablar de un tema específicamente documentario, como es el plan, sin mencionar las consecuencias de tener o de no tener lo referente pues al cumplimiento. SUNAFIL, repito, es una parte importante. No lo hagamos solo por la fiscalización, hagamos por la protección, hagámoslo por evitar el contagio entre nuestros trabajadores. Cuando dicto algunas charlas, lo menciono y lo digo aquí también abiertamente, ¿no? No bajemos la guardia, ¿no? No bajemos la guardia. Parecería, repito, que esta es la última norma, parece que es la última norma, considero a nivel personal, que es la última norma, la última modificatoria, pero no bajemos la guardia. Los contagios siguen, el virus sigue entre nosotros y debemos estar preparados. Eso lo va a ver SUNAFIL, repito, cuando nos fiscalice. De repente podemos hacer un curso ahí adicional, lo vamos a coordinar con ENCAP. Vimos esta parte, ¿no? Esta última parte, la 7.2.2, como dice la norma, lineamiento 2, justamente, evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. A ver, aquí quiero hacer la diferencia, cuando hemos capacitado, pues en las normas anteriores también lo hemos mencionado. Regreso es cuando la empresa ha paralizado sus actividades por la pandemia, por el estado de emergencia y demás, y ha retomado en algún momento, ha retomado sus actividades. Eso es regreso del trabajador, ¿no? La empresa digamos, ha reiniciado en tal caso sus actividades, y el trabajador que estaba en casa, en cuarentena de repente, ahora está regresando. Eso es regreso. Y reincorporación, se llama reincorporación cuando el trabajador ha tenido la enfermedad, ¿no? Ha tenido la enfermedad y ya no la tiene ahora después de un tratamiento médico de repente, con una prueba, ¿no? Con el alta médica, como lo vamos a ver ahora, ha tenido la enfermedad y ahora ya no la tiene. Eso es reincorporación. Ya quiero hacer una diferencia entre ambos términos para, para que vaya quedando claro el tema de la aplicación de la norma, ¿no? A ver, dice lo siguiente, ¿no? Evaluación del caso sospechoso por el responsable de la salud en el trabajo para identificar potenciales contactos. Justamente aquí, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, vamos a ver en el anexo 1, quién es o quién debería ser el responsable de la salud en el trabajo de la empresa. Puede ser una enfermera ocupacional, puede ser un médico ocupacional, puede ser el mismo empleador, ¿no? Puede ser un supervisor de seguridad, eso lo vamos a ver justamente ahora. El seguimiento clínico debe ser debidamente registrado en la ficha F300, ficha de seguimiento del SIS-COVID del Ministerio de Salud. Esto es para tener actualizada, digamos, o registrado, por decirlo menos, que la empresa pues está realizando ¿qué? Un seguimiento o el seguimiento respectivo a uno de sus trabajadores o a varios tal vez. Ese es el motivo de la ficha F300, ¿ya? Donde van los datos del trabajador, van, digamos, el periodo de cuarentena, van los datos de la empresa, va el nombre justamente del responsable de la salud, van los datos, repito, del trabajador a detalle, ¿no es cierto? Puesto de trabajo, edad, etc. Entonces, esta ficha F300, repito, es registrada en el SIS-COVID. ¿Para qué? Para que el ministerio sepa que la empresa, a través de su responsable de salud, de la empresa, de su empresa, ¿no es cierto?, está realizando el respectivo seguimiento. Ahora, repito, en el anexo número 1, vamos a ver pues quiénes son los responsables. Esto también lo vimos en la capacitación anterior. A ver, esto lo vimos en la capacitación anterior, ¿no es cierto? El personal de seguridad, también, lineamiento 7, vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. Una vigilancia, a ver, vigilancia con las medidas de salubridad implementadas, ¿no? En la empresa. El personal de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, obviamente, ahora lo vamos a ver, será el responsable de hacer el seguimiento clínico remoto a los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 y deberá hacer el registro correspondiente, como
como en el punto anterior, en la ficha F300 del SIS-COVID-19. Para tal fin, se debe solicitar el acceso, en este caso, a través de la DIRESA, puede ser, de su jurisdicción. Hay que entrar a una página, hay que descargar de repente el formato y hay que volver a cargarlo con los datos del trabajador del cual estamos haciendo, del cual estamos registrando su seguimiento. Puede ser uno, podemos tener un paciente, un trabajador sospechoso o varios, ¿no? Y podemos tener uno confirmado o varios. ¿Ya? Entonces, es importante tener ese registro, realizar ese registro. A través de esta ficha, repito, el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, va a saber que nosotros como empresa estamos realizando el seguimiento a nuestro trabajador, en caso de ser uno nada más, a nuestros trabajadores sospechosos o confirmados de COVID-19. Esto lo tiene que realizar, repito, el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Puede ser médico ocupacional, puede ser enfermero ocupacional, puede ser un supervisor, un trabajador de la empresa, ya lo vamos a ver en el anexo 1, eso depende de la cantidad también de trabajadores. A ver, perdón, el aislamiento de casos sospechosos o confirmados para COVID-19 será por un máximo de 14 días. Habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que cuando es asintomático o cuando no es grave, lo podemos mandar a casa, ¿no? Así dice la norma. Cuando en casa hay personal vulnerable, personas vulnerables, y no es un lugar adecuado, tenemos que mandarlos a los refugios de aislamiento, ¿ya? Pudiendo extenderse, dice, excepcionalmente, de acuerdo a la evaluación médica debidamente certificada, ¿no? ¿Y eso quién lo va a hacer? Justamente, pues, el personal médico que evalúa al trabajador, que le va a dar de alta. Esto ya puede hacerse, pues, si nosotros hemos contratado a un médico ocupacional, si tenemos un médico ocupacional en la empresa, el mismo médico ocupacional que trata al trabajador puede emitir esta alta médica. Certificado médico del Colegio Médico de Perú, ¿no? ¿Ya? No sé si se entiende. Es un poco complejo, señores, sí, pero los que estamos inmersos en el tema de seguridad y salud ocupacional, los que estamos inmersos en el tema del COVID-19, los que venimos desarrollando ya de repente haciendo seguimiento remoto o seguimiento de repente ahora con esta ficha que se tiene que rellenar, elaborar, ¿no es cierto? Lo vamos a entender. Es más, tenemos que entenderlo porque seremos nosotros el vínculo de comunicación hacia, por ejemplo, la alta dirección, la gerencia. ¿Para qué? Para que la gerencia tome cartas en el asunto, nos asigne recursos económicos y demás. El trabajo del responsable de seguridad, del personal de seguridad y salud en trabajo de la empresa, no es menor, señor. No es menor, es muy importante. ¿Ya? Es muy importante, sobre todo para evitar, pues, el contagio, ¿no? Que eso es justamente lo que queremos evitar aplicando las medidas de seguridad que menciona esta norma, que básicamente se repite en función a las normas anteriores, hay algunos cambios y esto lo estamos viendo justamente el día de hoy. Consideraciones para ahora sí, consideraciones para la reincorporación al trabajo. ¿Qué es la reincorporación? Cuando el trabajador que ha tenido la enfermedad ya no la tiene, ¿no es cierto?, según una prueba de descarte y según también una alta médica, ¿ya? En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable, ¿no es cierto?, de COVID-19, el alta se dará, dice, 14 días después de la prueba confirmatoria positiva. Sale positivo, después de 14 días, recién será el alta médica. No se requiere nueva prueba molecular para emitir el alta del paciente, ¿ya? Automáticamente, ¿no? ¿Ya? En caso, repito, de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de COVID-19. ¿Ya? ¿Qué dijimos? Lo podemos mandar a casa, ¿no? Lo podemos mandar a casa 14 días, ¿no? Después de una prueba, dice, confirmatoria positiva, ¿no? En este caso, son asintomáticos, probable, pero sí también asintomático confirmado, ¿no? Según lo que dice la norma. Bueno, un poco enredado el concepto, pero, ¿ya? Después de una prueba confirmatoria positiva, ¿no? No se requiere, dice, prueba molecular para emitir el alta del paciente. Después de los 14 días, el trabajador puede regresar.
En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 que presenten síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de los síntomas. Nuevamente, 14 días de aislamiento, ¿no? Se debe tener en cuenta que este periodo puede extenderse excepcionalmente según evaluación del médico tratante debidamente certificada. Ahí está, entra nuevamente la importancia del médico ocupacional, ¿ya? La importancia de que estos síntomas sean tratados pues adecuadamente en un centro médico, ¿no? ¿Ya? Es importante. ¿Qué hemos hecho? Se lo digo por experiencia. Hemos hecho esto, lo que en algunas, bueno, estamos asesorando algunas empresas. El día lunes, por ejemplo, de la semana pasada, hace 10 días aproximadamente, se tomaron las pruebas rápidas, ¿no? Y salieron positivos. Un par de los trabajadores salieron positivos, ¿no? ¿Qué hicieron estos trabajadores? Con sus recursos, porque ya no son recursos de la empresa, con sus recursos, decidieron ellos mismos, porque querían seguir trabajando, porque como salieron positivos, ¿qué tocaba hacer? Mandarlos a casa por 14 días, ¿no? Según la norma. Ellos querían seguir trabajando. ¿Qué hicieron? Con sus recursos económicos se sacaron una prueba molecular. La prueba molecular es mucho más exacta, ¿no es cierto? Y en la prueba molecular salió negativo. Con esta prueba vinieron, ¿no es cierto? Se acercaron a la empresa y dijeron, ingeniero, no tenemos la enfermedad, queremos seguir trabajando. Puede hacerse de esa manera, por supuesto, ¿no? Las normas definitivamente nos pide realizar muchas situaciones, aplicar la norma, ¿no? Pero en campo es muy distinto. Los que hemos estado en proyectos, en obras, en proyectos extensos de repente, a cargo de muchos trabajadores, sabemos que de repente en algunos aspectos la aplicación de la norma es un poco ambigua, ¿no? Como en el caso que les comento. Porque si nosotros aplicamos la norma a rajatabla, bueno, mencionamos, ¿saben qué? Salieron positivos, se van 14 días a sus casas. Eso sería aplicar la norma. Entonces, los señores, repito, que pertenecían a una contrata de una de las partidas de la obra donde estamos asesorando, se sacaron una prueba molecular y regresaron, porque la prueba molecular salía negativa, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con esto que dice la norma, ¿no? 14 días de aislamiento, claro, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero de todas maneras, repito, eso queda a criterio, como bien dice la diapositiva, del diagnóstico, de la evaluación, del seguimiento, del tratamiento de quién, del médico ocupacional, del médico tratante, dice, ¿no? Debidamente certificado, ¿no? En el caso de pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria, el alta se dará otra vez 14 días después del inicio de los síntomas. ¿Coincide? Sí, coincide, ¿no? O sea, digamos, en los tres casos, ¿no es cierto? En los tres casos, pacientes asintomáticos con diagnóstico probable positivo, en el caso de pacientes con diagnóstico confirmado, y en el caso de pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria, los tres se van 14 días, ¿no? O el alta, dice, se dará 14 días después del inicio de los síntomas. Hay que tener eso en consideración, repito, porque o sea, se tiene que tratar de la misma manera. Se tiene que tratar de la misma manera. Entonces, de alguna manera reconfirma lo que decía la 448, nos da de repente un poco más de detalle y le da más responsabilidad al médico tratante, que puede ser de un centro médico o puede ser nuestro mismo, o sea, un médico ocupacional que nosotros como empresa hemos contratado. El médico ocupacional va a certificar que el trabajador puede elaborar después de 14 días y después, ¿no? Dice, según el criterio, ¿no?, del médico tratante, con un certificado médico. Eso lo puede hacer el médico que nosotros hemos contratado. Por eso repito la importancia del soporte de un médico ocupacional. Reincorporación al trabajo. Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica de COVID-19 emitido por el Ministerio de Salud.
o las empresas prestadoras de salud, ¿no? Médico tratante o médico ocupacional, a través del formato de alta de la ficha F300. Nuevamente, puede ser nuestro médico ocupacional que nos da, o que dice, no, claro, que nos emiten este alta epidemiológico, o puede ser un médico ocupacional de una clínica, de un centro médico, ¿no? Luego de haber tenido, dice, un diagnóstico de caso sospechoso, probable o confirmado. Ahí están los tres casos, nuevamente. En los tres casos, entra a tallar el médico ocupacional, entran a tallar los 14 días de aislamiento y entra a tallar, ¿qué? La ficha F. ¿Ya? Es un registro, la ficha básicamente es un registro, ¿no? Un registro, nada más. O de haber sido contacto directo de un caso y cumplido el aislamiento respectivo de 14 días, nuevamente. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta este tema. ¿Por qué? Repito, el trato es el mismo para caso sospechoso, para caso probable o para caso confirmado. Es el mismo, 14 días a criterio del médico ocupacional. Puede extenderse, dijo la diapositiva anterior, ¿no? ¿Ya? Entonces, es reincorporación, ¿no? Es una reincorporación. A ver, nuevamente, seguimos aquí con la reincorporación, ¿no?, de los trabajadores. En el caso de pacientes moderados o graves, ¿ya?, hospitalizados, es muy importante aquí el tema, señores, muy importante, hospitalizados, con diagnóstico confirmado, o sea, han tenido, tienen, están hospitalizados, el alta le establece el médico tratante, ya desde quién, de dónde, del hospital, del centro médico. Su reincorporación se realiza de acuerdo con la evaluación realizada por el área de seguridad y salud del trabajo, de acuerdo con las normas vigentes, ¿no? Digamos, un criterio, tiene una conversación entre el médico tratante y el responsable de seguridad y salud del trabajo de la empresa, ¿no? Le preguntará, pues al médico, el supervisor le preguntará, doctor, el trabajador, no sé, Juan Pérez, ¿puede reintegrarse al trabajo, ¿no? Y nos dirán, pues sí, ya puede reintegrarse, o de repente una semana, 14 días de repente adicionales. Criterio de quién, del médico tratante. El personal dice que se reincorpora al trabajo, importante aquí también, es evaluado por quién, por el supervisor puede ser, o por el médico de la empresa también, con el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio de sus labores. Esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para COVID-19, no requiere ya una prueba, ¿no? Porque el alta ya la dio quién, el médico tratante, ¿no? Entonces, cuando regrese el trabajador a realizar o a intentar realizar sus actividades, deberá ser, dice, evaluado con el fin de determinar básicamente su estado de salud, si puede realizar con normalidad o no determinada actividad que de repente ha venido realizando antes de que tenga la enfermedad. ¿Ya? Muy importante, por ejemplo, en este caso, la ficha sintomatológica, ¿no? Ya lo vamos a ver, el anexo número 2, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver también. Entonces, es muy importante, ¿no? ¿Ya? Y listo. Eso es básicamente con lo referente, pues, a los criterios, como vimos en la última parte, en este caso, la reincorporación del trabajador al centro de trabajo. Vamos a ver aquí un cuadro, y me parece importante ver este cuadro, y es el anexo número 1, ¿ya? Es el anexo número 1, y donde detalla justamente quién es el responsable, ¿no?, digamos, de la seguridad y salud de los trabajadores, en función también a la presencia del COVID-19 en el trabajo, en la empresa, ¿ya? Para comenzar, atentos por favor, hay 6 tipos de centros de trabajo, ¿no? 6 tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6. Vamos a ver a qué se refiere cada uno. En primer lugar, tipo 1, de 5 a 20 trabajadores. No incluidos, atentos aquí,
en el Decreto Supremo 003 de 1998, Salud, ¿no? En el Decreto Supremo 003 de 98 de Salud, del año 1998, se refiere a las empresas que deben contar con ¿qué? Con un seguro complementario de trabajo de riesgo. No incluir, ¿ya? No incluir. O sea, que no necesitan, pues, el SSTR, ¿no? De 5 a 20 trabajadores. ¿Ya? De 5 a 20 trabajadores. ¿Quién es el responsable? El empleador, en este caso, y un profesional de la salud. Es más, este profesional de la salud puede ser, pues, un asesor externo, en este caso, cumpliendo determinadas horas. Ya lo vamos a ver el detalle. ¿Ya? De 5 a 20 trabajadores. A ver, muchos dirán, y de 1 a 4, ya lo vamos a ver también en el anexo número 6, ¿no es cierto? De este decreto supremo. De 1 a 4 trabajadores, ¿qué cosa hay? Hay una lista de verificación, nada más, ¿no? Sugerencia. De 1 a 4 trabajadores, también elaboren su plan de vigilancia. Me parece que por un tema fiscalizable, muy aparte que son 4 trabajadores nada más, hay grifos, por ejemplo, que tienen 4 trabajadores, ¿no? Pero los grifos están considerados de repente como un trabajo de riesgo, en el sentido de que puede pasar, por ejemplo, una explosión, ¿no? Puede estar considerado como un trabajo de riesgo, ¿por qué? Porque el cliente que yo atiendo en un grifo puede estar contagiado de COVID-19. Entonces, sugerencia, porque esto está en base, si ustedes se dan cuenta, a la cantidad de trabajadores. Sugerencia, a pesar, o sea, a ver, siempre me han preguntado esto, pues todo lo que mencionamos en esta capacitación y en todas en realidad, todo en base a la experiencia que uno como profesional pues va adquiriendo. Me mencionan eso, ¿no? Ingeniero, mire, ¿sabe qué? Yo tengo 4 trabajadores nada más, entonces solo hago el checklist nada más, ¿no es cierto? Sí, le digo, en realidad la norma es eso, pero la norma está, como siempre mencionamos, la norma está ¿para qué? Para superarla, ¿no? Todas las normas están para superarlas. Lo que dice la norma es lo mínimo que tiene que cumplir. Y hay empresas, déjenme decirles que sí, pues, ¿no? Están preocupadas por el tema del contagio. Y justo conversaba con un gerente de este grifo y me decía, sí, pues Ángel, en realidad un trabajador se puede contagiar por tener contacto con un cliente que viene en su vehículo a pedir que se le brinde combustible. La norma, claro, dice que de 1 a 4 hay una ficha, una lista de verificación, nada más eso lo vamos a ver en el anexo 6. Pero sugerencia, pues, ¿no? Sugerencia para que sea fiscalizable, elabore su plan de vigilancia con las medidas mínimas, entre comillas, ¿no es cierto? Mínimas de cumplimiento, pues, de lo que dice el plan, que pediluvios, de repente cuando reciban un billete, en el caso del grifo, repito, les estoy haciendo el comentario, reciban un billete, échenle pues alcohol, ¿no es cierto? Igual, cuando den el vuelto, etcétera. Los trabajadores con su respectiva mascarilla, su overall, ¿por qué no? ¿No? Entonces, es lo mínimo que la norma nos exige para cumplir, ¿no? Otros sí han dicho, bueno, pues, ¿sabes qué? Solo voy a elaborar esta lista de verificación y listo, esto lo presento al MINSA y se acabó. Repito, señores, no la vamos por cumplir nada más, ¿no? El virus está entre nosotros, no bajemos la guardia. Eso es lo que siempre menciono, porque es la realidad, ¿no? Es la realidad. Y eso es lo que sugiero yo a los gerentes. Algunos tomarán en cuenta el, el consejo, otros tal vez no. ¿Ya? Entonces, en función, repito, está en función a qué? A la cantidad de trabajadores. Centro de trabajo tipo 2, incluidos, ahora sí, lo que necesitan es STR, ¿no? El Decreto Supremo 003 del 98, salud, hasta 20 trabajadores, ¿no? De 5 a 20, hasta 20 trabajadores, ahí está. Esa es la diferencia, ¿no? En el 1 y el 2, la diferencia son los que están incluidos, los que necesitan tener SSTR y los que no realizan, en tal caso, trabajos de riesgo. El 1 y el 2, hasta 20 trabajadores. También, ¿no? El responsable es el empleador y tiene que contratar, ser asesorado de repente por un profesional de la salud, ¿no?
En los centros de trabajo de tipo 3, desde 21 trabajadores hasta 50 trabajadores. ¿Ya? También, ¿no es cierto? Empleador es el responsable y también un profesional de la salud. En los centros de trabajo tipo 4, ahora lo vamos a ver a detalle, esto es un pequeño resumen nada más, ahora vamos a detalle. En los centros de trabajo tipo 4, de 51 trabajadores a 100 trabajadores, el responsable es el empleador, pero ahora entra a tallar ¿quién? Ya una licenciada en enfermería. Dice con estudios, ahora vamos a ver el detalle nuevamente, con estudios en salud ocupacional, obviamente. ¿Ya? De 51 a 100 trabajadores. Hay empresas, señores, que han contratado a una licenciada en enfermería a tiempo completo, y esta licenciada en enfermería, enfermera en realidad, se dedica pues a tomar la temperatura, a tomar el nivel de oxígeno, hacer un seguimiento, entregar las mascarillas y demás. Me parece muy adecuado. ¿Ya? Como digo, la norma está para superarla, para cumplirla y para superarla. En centros de trabajo de tipo 5, de 101 trabajadores a 500 trabajadores, ahora sí, el empleador es el responsable, ¿no? Y también tiene que contratar una licenciada en enfermería, vamos a ver el detalle, y también un médico ocupacional. ¿Ya? Un médico ocupacional. Un médico ocupacional. ¿Ya? Entonces, me parece importante ese detalle. ¿Por qué? Sobre todo por la cantidad de trabajadores. Porque con esta cantidad de trabajadores, con 500 trabajadores, seguramente por la situación de la pandemia, van a haber casos, como hemos mencionado, ¿no? Sospechosos, probables o confirmados. ¿Qué más? ¿Qué casos van a haber? Asintomáticos también. Entonces, se necesita el apoyo, señores, el apoyo, el soporte de una enfermera, de un médico ocupacional es importante en esta situación. ¿Ya? Ahora voy a hacer una opinión ahora con esta última parte. A ver, en el centro de trabajo de tipo 6, más de 500 trabajadores. ¿Hay empresas con más de 500 trabajadores? Por supuesto. Por supuesto. Hay empresas que tienen sedes, por ejemplo, a nivel nacional de repente, y tienen que tener, el responsable es el empleador, pero también tiene que contratar una licenciada en enfermería o tal vez un médico ocupacional. Y el médico que trabaja para la empresa, pues obviamente se va a hacer cargo, pues, de todo el tema del seguimiento y demás, ¿no? Se va a hacer cargo del seguimiento. Y demás. Me parece vital, ¿no? Repito, el soporte, la ayuda que brinda este profesional es muy, en esta situación es muy, muy importante. ¿Ya? A ver, quiero mencionar algo también. A ver, si ya entra en detalle el tema de la licenciada en enfermería para tipo 4, tipo 5 y tipo 6, y para un médico en tipo 5 y tipo 6, el profesional de la salud podría ser un supervisor de seguridad, ¿no? Supervisor de seguridad puede, ¿no? En este caso, hasta 50 trabajadores, puede realizar la toma de temperatura, sí. ¿Puede realizar la toma del nivel de oxígeno del trabajador? Por supuesto, con el oxímetro, ¿sí? Y lo registra en un respectivo formato. Esto lo puede hacer el profesional, un supervisor de seguridad, ¿no? Pero vamos a ver, repito, el detalle, ¿no? El detalle para que pueda ser contratado el profesional y sobre todo para que tenga el soporte. Este es el resumen del anexo número 1. Ahora vamos a entrar en el detalle, ¿ya? Pero más o menos son 6 tipos, ¿no? De centros de trabajo, sujetos obviamente a la cantidad de trabajadores. Me parece que, claro, hay una delimitación, sí, mencionando, repito, que obviamente, pues, si son 500 trabajadores, de los 500 trabajadores se va a presentar un caso sospechoso, un caso probable, realmente un caso confirmado. Por eso el criterio de requerir, para el caso de tipo 5 y tipo 6, requerir a la vez enfermera y porque son 500, y en el caso de 6 son más de 500. Bueno, en el tipo 6 son más de 500. Sobre todo, repito, a la cantidad. Y esta cantidad de repente está distribuida en sedes. Ese es el criterio, ¿no? El médico ocupacional de repente un día estará en una sede, un día a la semana.
al día martes de repente está en otro día, en otra sede, perdón, el día miércoles va a viajar a otra sede y así. Parece que por eso es el requerimiento del, del profesional, cuyo objetivo es que este profesional o estos profesionales realicen el seguimiento a quién, a todos los trabajadores de la empresa. Hay que rellenar igual ficha sintomatológica, ya vamos a ver ahora. Hay que rellenar ficha sintomatológica y demás. O sea, eso todavía sigue, ¿no? Eso todavía sigue, ¿no? Eso todavía se mantiene, ¿no? Eso no ha cambiado. Esto me parece que es lo más preponderante, sobre todo en los requerimientos. ¿Qué requerimientos? Aquí vamos a entrar. En el caso de centros de trabajo de tipo 1 de 5 a 20 trabajadores que no necesitan que no incluye que SSTR, ¿no? El seguro complementario, trabajo de riesgo. Decreto Supremo 003 del 98, salud. El empleador dice podrá solicitar el apoyo, ahí está, eso quiero ver, ¿no? Quiero mencionar, el apoyo de un profesional de la salud con capacitación otorgada como mínimo por un instituto de educación superior en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, o gestión de riesgo de desastres, esto también es nuevo, gestión de riesgos de desastres, esto también está en la nueva norma, ¿ya? Para implementar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo o el que haga sus veces. ¿Ya? Para implementar, implementar, señores, es cumplir con lo que dice el plan. Una cosa es elaborar el plan y otra cosa es implementar el plan. ¿Ya? Entonces, tipo 1, empresas con más de, digamos, de 5 a 20 trabajadores que no necesitan o que no están incluidos en el seguro complementario de trabajo de riesgo. En otras palabras, que no realizan de repente trabajos de riesgo. Podrá solicitar el apoyo de un profesional de la salud con capacitación otorgada como mínimo por un instituto de educación superior, dice, ¿no? Salud ocupacional, seguridad, salud en el trabajo o gestión de riesgo de desastres para implementar. Implementar el plan de vigilancia significa cumplir lo que dice nuestro plan, lo que decía al inicio. El tema no es solo presentar el plan al MINSA, el tema es cumplir. Y lo que SUNAFIL nos va a pedir es que cumplamos lo que nosotros mismos como empresarios hemos mencionado en nuestro plan. ¿Ya? Eso me parece importantísimo, me parece importantísimo. ¿Ya? Entonces, se puede contratar el apoyo de un profesional para implementar el plan, en este caso, empresas de tipo 1. A ver, empresas de tipo 2, ¿no? Empresas ya que están incluidas o que desarrollan de repente trabajos de riesgo. El empleador debe solicitar la consultoría de un profesional de la salud con capacitación universitaria mínima de diplomado en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos de desastres o centro de prevención de riesgos de trabajo, CEPRIT, ¿no? De salud. Es la entidad también que brinda capacitaciones para estos profesionales. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Para implementar, ¿no? Implementar. Yo le colocaría también, pues, elaborar e implementar, ¿no? Elaborar e implementar. Me parece importante, ¿no? Elaborar e implementar. Tipo 2, también de 5 a 20 trabajadores, pero que ya desarrollan trabajos de alto riesgo o que necesitan, pues, un seguro complementario de trabajo. ¿Ya? Tipo 2. En el caso del tipo 3, ¿no? En el caso de centros de trabajo de tipo 3, ya que hemos mencionado, ¿no? De 21 a 50 trabajadores. ¿Ya? De 21 a 50 trabajadores. La cantidad ya nos da, digamos, ¿no? Nos avisora, pues, la necesidad de contratar a un profesional. Dice, ¿no? El empleador debe contar con un profesional de la salud con capacitación universitaria mínima de maestría en salud ocupacional, seguridad, salud en el trabajo, gestión de riesgo de desastres o el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo, CEPRIT, de salud. El servicio del profesional debe tener una duración mínima de 12 horas semanales. Importante aquí, señor. ¿Ah? En los dos puntos anteriores, en el 1 y el 2, ¿no es cierto? En primer lugar, no nos daba ¿qué? La cantidad de horas mínimas.
En segundo lugar, ya para el tipo 3, de 21 a 50 trabajadores, ¿qué nos están pidiendo? Un magíster, ¿no? Un magíster nos están pidiendo. Que tenga estudios de maestría. Mínima, dice, ¿no? De maestría en salud ocupacional, seguridad y salud del trabajo. Interesante, interesante. Sí, lo leí en la mañana, lo leí ayer también, estaba repasando esto para justamente interpretar la norma. ¿Ya? A ver, no sé, pues no. Es como una consultoría, sí, pues una asesoría, sí, pero que debe tener, dice, una duración mínima de 12 horas semanal. Interesante. ¿Por qué? Porque puede ir, ¿qué? 2 horas al día. ¿No? 2 horas al día, ¿para qué? Para tomar la temperatura, para registrar la temperatura, para de repente hacer una evaluación a un trabajador que lo necesite, para tomar el tema del nivel del oxígeno con el oxímetro, ¿no? ¿Ya? Entonces, puede ser pues 2 horas al día, ¿no? Me parece importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuántos trabajadores son? Nivel, o tipo 3, perdón. 50 trabajadores. ¿Ya? 50 trabajadores. Interesante, ¿no? Interesante. La pregunta es, ¿las empresas estarán en la capacidad? Ahora ya, bueno, quiero mencionar una cosa adicional también, ¿no? Que en el plan de vigilancia, ¿qué cosa nos pide? El presupuesto. Y en el presupuesto, atentos por favor, si soy de tipo 3, ¿ya? Bueno, si soy de, digamos, de todos los tipos en realidad, del 1 al 6, debo consignar que en el 1 y 2 será pues asesoría, consultoría de un profesional. ¿Ya? Eso debe estar en mi presupuesto. Eso debe estar en mi presupuesto. En el caso de tipo 3, debo considerar en mi presupuesto la contratación de un magíster, ¿no es cierto? Profesional de la salud, con maestría, magíster, por 12 horas semanales. Eso debe estar, repito, en mi presupuesto. El presupuesto es una parte importantísima del plan, señores. El presupuesto es fiscalizable. SUNAFIL va a venir, a ver, aquí en tu presupuesto de tu plan, te va a decir, ¿no? Te va a decir eso. En el presupuesto de tu plan, tú dices que vas a contratar a un profesional. La pregunta es, ¿dónde está ese profesional? ¿Dónde está el contrato de este profesional? ¿Dónde está el trabajo de este profesional? Repito, señores, el plan de vigilancia es totalmente fiscalizable. ¿Ya? El plan de vigilancia es totalmente fiscalizable. En todos los sentidos. En el tema del presupuesto, de la misma manera. ¿Ya? En el tema del presupuesto, de la misma manera. Porque, repito, tenemos que consignar ya la contratación de un magíster, ¿no? Para tipo 3, de 21 a 50 trabajadores. No es un tema menor. No es un tema menor. ¿Se hace necesario? Bueno, según la norma, sí. ¿No? Según la norma, sí. ¿Ya? Según la norma, sí. Van a pedir los registros de la toma de temperatura, van a pedir, por ejemplo, capacitaciones, repito, porque este profesional de la salud, magíster, va a estar en la capacidad de capacitar, valga la redundancia, a todos los trabajadores, por supuesto. En tema de salud ocupacional, de prevención de contagio del COVID-19, de, no sé, pues de EPPs referidos al COVID-19, de protecciones colectivas de COVID-19, por supuesto, va a estar en esa capacidad de hacerlo. ¿No? Ahora, bueno, no sé, pues no puede 2 horas no puede 2 horas al día. Ya, mínimo 12, bueno, no sé, pues 2 días de repente, ¿no? Un día 6 horas, medio día de trabajo básicamente, y el otro día también 6 horas. No sé, eso es en coordinación, eso es ponerse de acuerdo ya con la empresa, ¿no? ¿No? Por eso les decía, y siempre lo he mencionado aquí en las capacitaciones que hemos brindado en CAP referidos al COVID-19, en los temas referidos al COVID-19, el apoyo, el soporte de un profesional de la salud, un médico ocupacional, un enfermero ocupacional es vital, es importante por la coyuntura que se vive.
Y lo reafirma la norma, ¿no? Porque ya está siendo más exigente, ¿no? Con respecto al profesional que debe hacerse cargo de esta empresa de tipo 3. ¿Ya? Está siendo exigente, pues, ¿no? Me parece importante, repito, y como ya lo vengo mencionando, pensé que esta es la última norma con respecto al COVID-19, porque ya está en la fase 4, abren todos, creo que no abren bares y discotecas todavía. ¿Ya? Eso es lo último. ¿Ya? Pero sí, esta debería ser la última parte. Debería quedar, digo, la norma, ¿no? Debería quedar esta norma. Ahora, ¿por qué se dan las modificatorias? Porque según la necesidad y según la fiscalización que hacen los entes del Estado, en este caso, municipios, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, hay un reporte, ¿no? De repente las falencias, de las carencias que tiene de repente el cumplimiento del plan de vigilancia. Entonces, por eso se modifica la norma. Se vuelve un poco más exigente, sí, pero estamos ya sobre la marcha, ¿no? El tema de la pandemia, pues, desde el 15 de marzo, que ha sido decretado el estado de emergencia, han pasado casi 8 meses, ¿no? Sí, pues 8 meses, ¿no? Entonces, se tiene que tomar estas medidas. Me parece importante. A ver, vamos a ver el tipo 4. A ver, aquí muy parecido, solo que agregan que el número de horas, ¿no? En el caso de los centros de trabajo tipo 4, que es de 51 a 100, ¿no es cierto? 51 a 100, ¿ya? El empleador debe contar con un profesional de la salud, de preferencia licenciado en enfermería, atentos, que tenga capacitación universitaria mínima de diplomado en salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgo de desastres equivalentes para implementar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. El servicio del profesional debe tener una duración mínima de 18 horas semanales. ¿No? Y aquí hay un tema contradictorio, ¿no? Es un tema contradictorio, mis amigos, ¿no? Es un tema contradictorio. Esto lo vamos a, lo vamos a debatir, así es la norma, ¿no? Esto lo vamos a debatir en el tema de la ronda de preguntas de repente. Pero si se han dado cuenta, a ver, en el tipo 3 me pide maestría, 50 trabajadores, y en el tipo 4 ya no me pide maestría. ¿Mm? ¿No? ¿Es contradictorio? Por supuesto, ¿no? ¿Ya? ¿Es contradictorio? Por supuesto. Debería continuar, ¿no? Debería continuar con la exigencia, pero no continúa con la exigencia. Como siempre digo, señores, en el tema de la seguridad sobre todo, y ahora estamos viendo el tema de salud, las bases para tener las bases de la seguridad en tal caso, a nivel de gestión, es conocer la norma, leerla, obviamente, y tener las evidencias del caso. Y estamos hablando de las dos cosas en esta capacitación. El tema legal nos dice una cosa, y es contradictoria, repito, con respecto al tipo 3 y tipo 4, y estamos hablando de las evidencias, ¿no? Que el profesional de la salud debe tomar la temperatura, debe realizar capacitaciones, debe tomar pues el nivel de oxígeno de los trabajadores con el oxímetro, registrarlo, tener la evidencia, repito, ¿ya? Y conocer la norma. La norma es controversial, ya les mencioné por qué. ¿Ya? Dice como de preferencia todavía, ¿no? De preferencia. Bueno, controversial, ¿no? Al máximo. De preferencia, licenciada en enfermería. De preferencia, o sea, puede que no sea licenciada en enfermería. ¿Ya? Entonces se contradice, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tipo 4, ¿ya cuántos trabajadores tenemos? Tenemos 100. En el tipo 3 tenemos 50, nada más. 50, sí, pues 50, ¿no? ¿Ya? Y ahí está, tipo 3. ¿Ya? Ahí está la norma, señores, increíble. ¿Eh? Pero así o sea, se tiene que analizar la norma. ¿Es contradictorio? Lo es, ¿no? Pero así está. Así está. ¿Ya? Por favor, y seguramente van a haber preguntas. Al final, espero que no cause controversia, pero así está la norma. ¿Ya? Dice, ¿no? En la parte última dice, el servicio de profesional debe tener una duración mínima de 18 horas semanales. Ahí sí, bueno, ahí sí
digamos, es consecuente, ¿no? Porque el anterior, de tipo 3, decía 12 horas, ¿no? Ahora dice 18 horas. ¿Ya? Justo en la de tipo 3 les decía, ¿no? La empresa estará en capacidad de contratar un magíster por 12 horas, ¿no? Porque así dice la exigencia. En el tipo 4 ya no necesariamente tiene que ser magíster, y ya no necesariamente, porque dice de preferencia, no necesariamente debería ser, pues, de licenciada en enfermería. Increíble, señor. ¿Ya? Pero así está la norma, repito. Y me reafirmo en el tema de conocer la norma, de interpretar la norma, de tener el criterio, si estamos, los que nos están escuchando, profesionales de repente, supervisores de seguridad, de repente médicos, no lo sé, profesionales de la salud, o trabajadores de empresas, ¿no? Conozcan la norma. Hay que leer la norma, hay que saber interpretarlo, es bueno que se capaciten. Como bien decía Juan al inicio, no hay otra manera, pues, de estar a la vanguardia, de conocer estas actualizaciones, que hacerlo de esta manera, de capacitarnos, ¿no? No hay otra manera. ¿Ya? Entonces, bueno, repito, así está la norma. Tipo 4, ¿no? Entonces, 18 horas semanales, de la misma manera, ya no serán 12, van a ser 18. Y seguramente, ¿no? Y seguramente habrá una distribución de horas del profesional de la salud, tales que cumpla, pues, ¿no? Lo necesario, lo requerido, eh, para llevar, para cumplir, como dice el término, para implementar adecuadamente el plan de vigilancia, ¿no? Que es, bueno, inspeccionar pediluyos, de repente, bueno, la inspección básica la puede realizar un supervisor, sí, pues, ¿no? De repente la toma de temperatura, de repente diagnosticar o encontrar de repente un caso sospechoso, probable o confirmado, como dice la norma, es responsabilidad del personal de la salud. Esa es su responsabilidad. Dar el alta, ¿no? Establecer el criterio si el trabajador puede regresar o no a laborar al centro de trabajo, ¿no? Ese es el criterio. Y decía yo, y me reafirmo, el apoyo, el soporte de un profesional de la salud en la empresa en esta situación de pandemia es vital, es muy importante. Es muy importante. Porque detectará a tiempo, tomará acciones, tomará decisiones adecuadas para evitar de repente, en el peor de los casos, un contagio masivo, ¿no? Entre trabajadores de la empresa. Entonces, es importante, es vital. Ya tipo 4, entonces, servicio de profesional debe tener una duración mínima de 18 horas semanales, repito, una distribución, por ejemplo, si son 18 horas semanales, interdiario, por ejemplo, ¿no es cierto? Lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábados, no sé, hay empresas que trabajan sábado, mediodía, ¿por qué no? ¿No? Entonces, una distribución adecuada, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente sea pues aleatorio, ¿no? El tema el tema la toma de datos, la toma de temperatura, de nivel de oxígeno y demás, ¿ya? O detección de casos probables, sospechosos o confirmados. Tipo 5, ¿ya? De 101 a 500, ¿no? En el caso de centro de trabajo tipo 5, dice, el empleador debe contar como mínimo con un profesional médico, ahí está, le agregamos ya que el médico, ¿no? Y un profesional de la salud, de preferencia, enfermero. Y, dice, señores, ¿no? Por favor, muy importante, y, no dice y o no dice o, dice y. ¿Qué quiere decir? Que para el tipo 5, ¿qué quiere decir? De 100 a 500 trabajadores, la empresa debe contratar ya, ¿no? A un médico y a una enfermera. Debiendo tener uno de ellos, ahí está, bueno, también un poco ambiguo, debiendo tener uno de ellos capacitación universitaria mínima de maestría, de nuevo regresamos a la maestría, en salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgo de desastre o equivalentes para implementar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. El servicio de profesional debe tener una duración mínima de 18 horas semanales. Está hablando de que de ambos, ¿no? O sea, del médico y de la enfermera, ¿no? Que ambos deben tener una duración mínima, dice, semanal de 18 horas.
Porque, repito, por la cantidad de trabajadores, porque de repente tienen que visitar diferentes sedes, tienen que viajar. ¿Ya? Entonces, entiendo que ese es el criterio. Regresan al tema de maestría, ¿no? Eh, bueno, un poco contradictorio, pero regresan al tema de maestría, ya son 500 trabajadores, no es un tema menor, puede ser hasta una corporación, una empresa grande, ¿no? Con gran cantidad de trabajadores y con varias sedes, dicho sea de paso. Entonces, por eso de repente, ahora son dos trabajadores de la salud, dos profesionales de la salud, ¿ya? Debiendo ser uno de ellos magíster, ¿no? ¿Ya? Y ambos, repito, ambos con una duración mínima de 18 horas semanales. Ambos, o sea, la enfermera y el médico. Importante, ¿no? ¿Cuántos trabajadores? Máximo de 500, tipo 5. ¿Ya? 500, tipo 5. Listo. Tipo 6. El empleador contará, ¿no? Tipo 6 ya de 500 a más, ¿no? El empleador dice contará de preferencia con un médico especialista o egresado de la especialidad de medicina ocupacional y medio ambiente o medicina del trabajo, o en su defecto debe tener el grado o ser egresado de maestría de salud ocupacional, medicina ocupacional o seguridad de salud en el trabajo o equivalentes. Increíble, ¿no? De nuevo se contradice, ¿no? Dice, ¿no? Con un médico especialista o egresado de la especialidad de medicina ocupacional. Bueno, ¿no? Se contradice nuevamente, ¿no? Además debe contar, también como vimos en el cuadro, con un profesional licenciado en enfermería con capacitación universitaria mínima de diplomado de salud ocupacional, medicina ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, o gestión de riesgo de desastres o equivalente. Mínima de diplomado, ¿no? Mínima de diplomado. Un poco complicado el tema, señores, un poco ambiguo, por decirlo menos, ¿no? La interpretación. ¿Ya? Un poco complicado de interpretar. Pero bueno, así está la norma, repito. ¿No? Así está la norma. El servicio de cada profesional, como en la diapositiva anterior, que no decía cada profesional. Lo que ustedes están leyendo es una transcripción directa de la norma, señor. ¿No? Yo no he modificado la norma, porque la norma hay que leerla tal y cual está. ¿No? Las normas en general. Para saber interpretarlas, obviamente. Entonces, a ver, aquí en la diapositiva no dice, ¿no? El servicio del profesional, dice, debe tener una duración mínima de 18 horas semanales. Por mi criterio, por criterio del capacitador en este caso, quien habla, les mencioné el tema de que cada profesional, quiere decir, el médico y la enfermera deberían trabajar mínimo 18 horas semanales para la empresa. Y aquí ya lo reafirmo. El servicio de cada profesional, dice en la última parte, ¿no? Debe tener una duración de 36 horas semanales. Cada profesional. 36 horas semanales. ¿Qué quiere decir? Casi a tiempo completo. Si son 6 horas semanales, ¿no? 6 días a la semana son 36 horas. ¿Cuántas horas son mínimas? 8, ¿no? Digamos, una jornada de 8 horas semanales. Por eso digo, casi a tiempo completo. ¿Ya? Si trabajo 5 días a la semana, ahí sí, ¿no? Faltarían 4 horas nomás para que sea a tiempo completo. ¿Ya? Tengamos eso en consideración. Tengamos eso en consideración. A ver, rápidamente, ¿no? Regreso al cuadro. Regreso a este cuadro. Ahí está. ¿Ya? Regreso al cuadro. Para hacer el resumen. De 5 a 20 trabajadores, el responsable de la salud es el empleador y un profesional de la salud. Dice, bueno, nos podemos asesorar o nos podemos contratar una consultoría, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? En el caso de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 de 5 a 20, que no usan STR. En el tipo 2, que sí realizan trabajos de alto riesgo, o trabajos de riesgo, en este caso. Y en el tipo 3, de 25 a 50 trabajadores, ya por la cantidad. A partir del tipo 4, ¿no es cierto? El responsable es el empleador, y en el tipo 4 es una enfermera. En el caso del tipo 5 y tipo 6, el empleador, médico, vamos a poner así, médico y enfermero.
¿ya? En alguno dice, pues, con maestría, en el otro dice, no, egresado de la de maestría, ¿no? Y en el de tipo 6 ya dice, por ejemplo, que la enfermera debe tener un diplomado, ¿no? Para que sea válido el diplomado, sobre todo para contrataciones con el Estado, señores, el diplomado debe ser emitido o respaldado, ¿no? Por una universidad del Estado, ¿no? Y en ese aspecto el diplomado tiene validez, ¿no? ¿Ya? Para considerarlo. ¿Ya? Bueno, es un tema bastante controversial, lo hemos leído la norma, repito, está transcrito como está en la norma, ¿ya? Como está en la norma. Vamos a seguramente a comentar, no hay problema. Y con respecto a los anexos, como ya habíamos mencionado, ¿no es cierto? Ya habíamos mencionado el anexo número 1, el profesional de la salud, el cuadro que acabamos de ver. El anexo número 2 no ha cambiado, la ficha de sintomatología para el regreso al trabajo, declaración jurada, muy importante, ¿ya? Muy importante. Declaración jurada, ¿no? Es una declaración jurada, eso siempre tenemos que decirle al trabajador, que conteste o que rellene esta ficha de sintomatología de COVID-19, COVID-19, COVID-1 dice, perdón, ahí, eh, con toda la seriedad del caso, porque este documento hace las veces de declaración jurada, ¿ya? El anexo número 3 también, equipos de protección personal detallados, ¿no? Según los puestos de trabajo y según el nivel de riesgo de exposición, pues, ¿no? Según el nivel de riesgo, ¿ya? Según el nivel de riesgo. ¿Esto dónde va? Tiene que ir, pues, en la lista de los trabajadores. Esto va también en el anexo 6, ahora lo vamos a ver, ¿no? El anexo 5, la estructura del plan para la vigilancia, prevención, eso no ha cambiado tampoco, señores, por eso que lo mencionamos rápidamente, nada más, ¿no? Plan para la vigilancia, bueno, datos de la empresa, datos de los lugares de trabajo, datos de los profesionales de la salud, del servicio de salud, ¿no? Ocupacional, datos de los profesionales de la salud, responsabilidades, presupuesto, lineamientos para el retorno o reincorporación al trabajo. No se olviden de los protocolos, de los lineamientos. Hay 7 lineamientos. Sugerencia, ya lo hemos mencionado. Estos 7 lineamientos hay que elaborarlos como si fuese pues un procedimiento, un protocolo, un lineamiento como tal, ¿no? Y hay que anexarlos, pues, ¿no? Hay que anexarlos. ¿Qué más se debe anexar de repente para complementar un plan de vigilancia de manera adecuada? Ficha de entrega o, listo, o formato de entrega de equipos de protección personal, ficha de inspección de áreas de trabajo, por ejemplo. Si voy a fumigar, si voy a desinfectar periódicamente lugares de trabajo, áreas de trabajo, maquinaria, equipos, buses, vehículos, qué sé yo, también una ficha, ¿no? Que lo rellene este trabajador que hace, especializado digo, que hace este tipo de desinfección. El plan de vigilancia debe estar elaborado pues, de la manera más completa, ¿no? Repito, es totalmente fiscalizado. Y el anexo número 6, la lista de chequeo de vigilancia para empresas que tienen de 1 a 4 trabajadores, que es muy básico, ¿no? Repito, como lo mencioné en su momento, eh, podemos superarla, ¿no? Debemos en alguna situación superarla, ¿no? No nos quedemos simplemente, bueno, tengo 4 trabajadores, relleno ¿no? Me parece que, ¿por qué? Nos van a fiscalizar y de repente no vamos a cumplir, no vamos a pasar la fiscalización. Lo que SUNAFIL pide son documentos, son evidencias, señores. ¿Evidencias de qué? Del cumplimiento del plan de vigilancia que nosotros mismos como empresa hemos elaborado. Vamos a coordinar de repente con Juan, ahora ya llegando a la parte final, eh, la, la, la capacitación, el dictado de cursos, ¿no? de fiscalización por parte de SUNAFIL. Es más, tengo por las asesorías que voy brindando, las empresas, mis empresas asesoradas me hacen llegar pues, el requerimiento de SUNAFIL, ¿no? De repente lo puedo mostrar en pantalla y podemos tocar punto por punto, sería interesante, ¿no? Repito, es el cumplimiento, sí, pero hay que evitar el contagio, no podemos bajar la guardia, ¿no? Entonces, la idea es que el plan de vigilancia esté de la manera correcta, adecuadamente elaborada. ¿No? No ha cambiado la estructura, por eso que no, esto lo vimos en la 448 también, en la 239 también lo vimos.
donde ya los lineamientos, por ejemplo, en la 239, los lineamientos estaban dentro del documento, y en la 448 ya no. Por eso la sugerencia era, desde la 239, yo les mencionaba, me acuerdo, les decía, elabórenlo como un procedimiento, ¿no? Y anéxenlo al plan, ¿no? Es más, esos procedimientos independientes, sueltos, como se les llama, pueden ser motivo de capacitación. Por ejemplo, procedimiento que de uso de equipos de protección personal, ¿no? O medidas de protección colectivas, ¿no? ¿Qué medidas de protección colectiva vamos a implementar en nuestra área de trabajo cumpliendo lo que dice nuestro plan de vigilancia? Y aquí en la 972 no ha cambiado ese tema, por eso que no hemos entrado a detalle. De repente, si es necesario, también, por favor, las sugerencias en el chat, en el Facebook, ¿no es cierto? En los comentarios, podemos hacerlo, ¿por qué no? Podemos entrar en detalle, podemos recordar, ¿por qué no? Bien, hemos llegado a la parte final, van a quedar unos 10 minutos, entiendo, para las preguntas. Como siempre, la recomendación es elaboren el plan de vigilancia, cumplan sobre todo, tengan evidencia de cumplimiento del plan de vigilancia, y sobre todo como empresa, como empresarios, como supervisores, como, en general como trabajadores, cumplamos lo que dice nuestro plan de vigilancia para evitar la razón de ser de este plan de vigilancia, que es evitar el contagio de COVID-19. Repito, consideren el presupuesto. Tienen que considerar el presupuesto. Tienen que hacerlo. ¿Ya? Como siempre, dejo mi número de celular, dejo mi correo electrónico, siempre me han llamado, siempre he contestado, hay personas que me llaman de todo el Perú, lo cual agradezco mucho. Hay personas que me llaman, hay personas que me mandan un correo y me hacen alguna consulta, siempre les he contestado, siempre he contestado las llamadas. Si hay alguna asesoría, una pregunta de repente, de manera independiente, personal, háganla con toda confianza. Repito, ahí están mis datos, mi correo electrónico y mi número personal para que ustedes puedan hacer las consultas. Entiendo que vamos a pasar ahora también a la ronda de preguntas. Juan, por favor. Perfecto, Ángel, muchas gracias. Así que estamos efectivamente entrando a la ronda de preguntas en esta parte final, así que los invitamos a que puedan escribir, dejar sus preguntas, interrogantes en la caja de comentarios de esta transmisión. Ya recuerden, tenemos unos 10 minutos aproximadamente para la ronda de preguntas. Por otro lado, ¿no? Sobre las dos sesiones, recordarles que el día de hoy estamos pues con la segunda sesión, la sesión número 2, ¿no? La sesión número 1 ya se desarrolló la semana pasada, así que los que se están certificando el día de hoy también recibirán la información de la sesión número 1, ¿no? Acompañado también de la sesión número 2, todo descargable para que ustedes vuelvan a repasar con la documentación, ¿ya? Entonces, eh, ahí está el número y el tema que hemos tratado el día de hoy. En breve vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Ya? Aquí está el número de WhatsApp para que puedan consultar del curso del día de hoy y otros cursos también. ¿Ok? Bien, vamos a pasar entonces ahora sí a la ronda de preguntas. Vamos a compartir con ustedes las redes sociales. Las redes sociales, aquí está Luis Rodrigo. Hace la siguiente pregunta y dice, bueno, esto ya leímos, estoy interesado en el curso, claro que sí, vamos a coordinar. A ver, Marco Rojas dice, ¿cómo debe hacerse el registro en el SysCovid? Tengo entendido que el registro es mediante correo electrónico, pero ¿cómo puedo tener acceso a la ficha F300 y de dónde debe descargarse o cargarse, ¿no? En este caso la ficha. Aquí está, Marco. A ver, gracias por la pregunta. Bueno, hay que ingresar, ¿no? a la página del SysCovid y hay un acceso directo a la ficha F300, es un descargable, es un Excel, ¿no? Y hay que rellenar, ¿no? Hay que rellenar esta ficha para hacer el seguimiento, como hemos mencionado, y hay que volver a subirla al SysCovid. Esa es la manera. ¿No? Es un Excel, una versión anterior, ¿no? Es un Excel 2003, si no me equivoco, ¿ya? Descargable, repito, ¿no? Para rellenar, ¿no? Con los datos de los trabajadores, datos de la empresa,
datos del médico ocupacional, de la persona que hace justamente este seguimiento, este registro, y rellenado de esa manera se vuelve a subir a la misma página del Fisco. Genial. Ahí está, muchas gracias, Ángel. Continuamos con más preguntas. Nuevamente regresamos a las redes sociales. A ver, Luis Rodrigo hace la siguiente pregunta. Dice, para empresas con 1 a 4 trabajadores, ¿solo presentan la lista de verificación del anexo 6 o es necesario un plan de vigilancia pequeño o reducido? O también menciona solo especificando las medidas a tomar referentes a los ítems de la lista de verificación. A ver, y eso lo mencionamos, gracias por la pregunta, Juan. Eso lo mencionamos pues en la capacitación del día de hoy, ¿no? Ujú. Sí, pues la norma en realidad nos dice que de 1 a 4 trabajadores utilizamos el anexo 6, que básicamente es una lista de verificación básica, ¿no? De cumplimiento de medidas de salubridad. Pero como sugerencia, repito, y para que sea, para que haya un sustento, ¿no es cierto? Como empresa, no solo un sustento, sino un interés como empresario para evitar que mis 4 trabajadores pues se contagien o tengan alguna una situación relacionada con COVID-19, implementar sí pues un plan de vigilancia. Esa es la sugerencia que yo hago como asesor. La norma está ahí y dice que de 1 a 4 trabajadores utilizar el Excel anexo número 6, y este anexo número 6 ahora, como ya vimos en el primer tema, la primera parte, sea persona jurídica o sea persona natural con negocio, debe presentarse, en este caso, esa ficha. O sea, si tengo de 1 a 4 trabajadores, relleno la ficha anexo número 6, a la lista de verificación, y le mando un correo con esa ficha a el correo empresa@misa.gov.p. Genial, muchas gracias. Vamos con más preguntas. Nuevamente nos vamos a las redes sociales. No se olviden de darle me gusta a la página de ENCAP, ¿no? Para que siempre reciban las notificaciones de las transmisiones que venimos realizando de lunes a viernes en diferentes temas. Ya hemos venido desde el inicio de la cuarentena realizando muchos cursos, así que vamos a seguir bajo esta modalidad también llegando a cada rincón. A ver, Luis Rodrigo también, gracias a Luis Rodrigo, dice, ¿los 14 días de aislamiento son pagados o a qué modalidad de salario se ajustan? Pregunta Luis Rodrigo en caso de que Muy buena den pregunta, y positivo. eso es un tema sociolaboral ya, ¿no? Es un tema sociolaboral, eh, porque va a depender mucho de la empresa en realidad. Va a depender mucho de la empresa. Deberían ser pagados, ¿no? Deberían ser pagados. Si nosotros revisamos una norma, deberían ser pagados. Pero ¿qué están aplicando? ¿No? ¿Qué están aplicando de repente? Digamos, ¿no? Una licencia sin goce de haber, ¿no? ¿No? Por 14 días, porque saben que se van a ir 14 días de aislamiento. Depende mucho de la empresa, en realidad. Algunas empresas aplican un criterio. Yo tengo conocimiento, he visto, pues, ¿no? Que empresas sí pagan estos 14 días. Es más, por ejemplo, bueno, empresas mineras, ¿no? Grandes empresas pagan los días de aislamiento en caso de conocer un caso, de tener un caso COVID-19 de repente confirmado, sospechoso, probable, o cuando el trabajador va a regresar al trabajo, ¿no? 14 días de aislamiento y recién después de los 14 días o ingresa el trabajador a desarrollar sus actividades. Y las empresas pues les pagan estos 14 días. ¿No? También he visto empresas que son, o sea, o que determinan administrativamente que son 14 días sin goce de haber. ¿No? Específicamente, que yo sepa que hay una norma que lo mencione así de manera concreta, deberían en tal caso pagarles esos 14 días. ¿Por qué? Porque se entiende, a ver, eso también es muy controversial, ¿no? Se entiende pues que no, que el trabajador ha sido contagiado desarrollando actividades, o sea, laborando, ¿no? Bajo ese criterio, digo, ¿ya? Pero repito, en tal caso, para no entrar en controversia de repente con sus empresas,
dependerá mucho del tema administrativo que apliquen justamente sus respectivas empresas. Genial, Ángela, ahí está. Entonces, muy interesante las preguntas que viene realizando. Vamos nuevamente con más preguntas. A ver, vamos con Regalado, y gracias por la pregunta también. Dice, en la obra somos 54 con toda la subcontrata, menciona, vamos a ampliar aquí, y dice, ¿puede un asistente supervisor de seguridad llevar el control del plan COVID, teniendo en mente que tenemos a la mano todos los lineamientos para hacer dicho monitoreo, ¿no? Ficha de sintomatología, entrega de PPs, mascarillas, jabón, ¿no? Entre otros detalles. Y área de trabajo, aquí está, ¿no? Podemos apreciar que tienen todo. Interesante, muy interesante. Sí, lo estoy leyendo, Juan, lo estoy leyendo, gracias, lo estoy leyendo. Muy interesante, ¿no? Porque muchas empresas tienen esa situación con respecto a la cantidad de trabajadores. Según el cuadro que hemos visto, ¿no es cierto? Si tienen más de 50 trabajadores, ya deben contratar, ¿no es cierto?, a un profesional de la salud, dice con maestría todavía, ¿ya? Ahora, a ver, y no me quiero saltar la norma, ni mucho menos, pero si el supervisor tiene todos los documentos, todas las herramientas de gestión listas para ser aplicadas, ¿las puede llevar? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque va a demostrar que se está haciendo esa gestión, va a demostrar que sí, pues se está inspeccionando, de repente se contrata una empresa especializada en fumigación, por ejemplo, desinfección de áreas de trabajo, tenemos pediluvios instalados, eh, lavaderos portátiles, tomamos la temperatura. Entonces, ¿la gestión la puede hacer el supervisor? Sí, por supuesto. Pero ¿qué dice el cuadro? El anexo número 1, que deberían contratar una licenciada en enfermería con maestría. Profesional de la salud dice con maestría. ¿Ya? Por eso yo hice la interrogante, ¿no? Eso es en el tipo 3, si no me equivoco, claro, tipo 3, ¿no? De 50 a 100, 51 a 100 trabajadores. La empresa estará en capacidad de contratar de repente un magíster. Es más, dice ya de repente con un número de horas, ¿no? Que eran 12, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ahora, por eso, respondiendo a la pregunta, ¿podría llevar un supervisor? Sí, pues sí, sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo. Pues teniendo todas las herramientas de gestión listas para ser aplicadas. Ahí está, muchas gracias. ¿Podría hacerlo? Por supuesto que sí. Genial, Ángel, muchas gracias. Interesantes las preguntas, ¿no? Que se van mostrando pues en las diferentes entidades. Y vamos con la última pregunta, vamos a compartir nuevamente. Y bueno, gracias a todos los que están escribiendo, están participando, ayuda bastante, ¿no? A despejar esas dudas que a veces Sin duda que tenemos. sí, Juan, sin duda que sí. Sí. Luis Rodrigo dice, ¿cuánto tiempo de validez tiene una desinfección realizada por una empresa de saneamiento y cuántas desinfecciones se les exige a las empresas? A ver, buena pregunta también, muy buena pregunta de nuestro amigo que ya nos viene haciendo varias preguntas. Me parece interesante. A ver, lo que pasa es que ¿de qué depende? Eh, a ver, cuando una empresa va a realizar una desinfección, depende de qué área de trabajo va a desinfectar. Por ejemplo, en el tema de los hospitales, la desinfección no creo que sea diaria, es más, 2 veces al día, creo. ¿Ya? Eso es uno. ¿Por qué? Por la frecuencia de uso, vamos a poner así. ¿De qué depende la cantidad de desinfecciones? Por la frecuencia de uso de los equipos, de los vehículos, de las áreas de trabajo, ¿no? La frecuencia de uso, ¿no? Y dos, lo que dice también nuestro plan de seguridad, nuestro plan de vigilancia, justamente, ¿no? Cuando hablamos de desinfección, digamos, es una medida de protección colectiva. Es más, hacemos un cuadro en ese rubro, en ese lineamiento, donde mencionamos, pues, qué es lo que vamos a desinfectar y cuál va a ser la frecuencia. Nosotros mismos colocamos esa frecuencia, mi estimado amigo, para que nos hace la pregunta, ¿no? Nosotros mismos colocamos la frecuencia. ¿En base a que nosotros, la gerencia, el supervisor de seguridad,
o de repente el personal médico, sabrá pues con qué frecuencia va a ser utilizado determinado equipo, determinada área de trabajo, taller, almacén, qué sé yo, servicios higiénicos son desinfectados, vehículos. De repente el vehículo, no sé, pues, ¿no? Si de repente son 2 jornadas, son utilizados por 2 personales, será desinfectado al mediodía, no sé, o en la mañana, al inicio de la jornada será desinfectado, y cuando va a tomar el vehículo el otro trabajador, el siguiente trabajador, ¿no? Será nuevamente desinfectado de repente. Entonces, la frecuencia de desinfección la vamos a colocar nosotros como, vamos a decir así, como supervisores de seguridad, ¿no? Personal de salud, en función a la frecuencia de uso. Esa sería mi respuesta. Genial, Ángel. No, el caso que se ha estado tocando estos últimos días de los gimnasios, ¿no? Donde hay mucho contacto y todo ello, ¿no? Exactamente, gracias por tocar ese tema, Juan, claro. Por ejemplo, las manijas de los equipos, de los ejercicios, ¿no? De la caminadora, no sé, pues las manijas en general, ¿no? Con el ejemplo que bien mencionas, ¿cuál sería el criterio? Cada vez que un nuevo cliente entra al gimnasio, tendré que desinfectar de alguna manera. No sé si con la empresa especializada, pero de alguna manera tendré que hacer una limpieza y desinfección, ¿no? Porque podría justamente hay lineamientos también para este tema de los gimnasios, que tienen que estar por lo mucho 1 hora, ¿no? ¿No? Pueden usar 1 hora por lo mucho las máquinas. Y se entiende que el criterio justamente es realizar una limpieza y desinfección para que ingrese otro usuario, ¿no? Entonces, repito, eso lo establecemos nosotros como empresarios, como supervisores, y lo establecemos en nuestro respectivo plan de vigilancia. ¿Ya? El criterio, y como bien menciona Juan, el Ujú. criterio va a depender de la frecuencia del uso de lo que necesitamos desinfectar, sean áreas de trabajo, sean manijas de puertas, por ejemplo, manijas de estos equipos de los gimnasios, vehículos, como ya mencionaba, ¿no? El tema de los buses, por ejemplo, eso sí está obligatorio, es más, tienen que filmar la desinfección cada vez que el bus realice un servicio, ¿no? Entonces, repito, tiene mucho que ver la frecuencia de uso. Genial. Listo, Ángel, muchas gracias. Bueno, con esto hemos llegado a la parte final, aunque tenemos dos preguntas, creo que lo dejamos ya para la otra sesión, que vamos a seguir tocando más temas. A ver, la última pregunta, vamos de Eliazar, para ya terminar nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Y agradecidos a todos por su participación. Ya, ahí está, Eleazar dice, en ejecución de una obra, si se detecta un caso positivo, se determina la cuarentena. ¿Se paga al trabajador durante este periodo o asume el seguro? Ahí está. Muy buena pregunta, ¿no? Se han dado casos, a ver, el SSTR, en el tema específico, bueno, el seguro, claro, el seguro de salud, entiendo, ¿no? Entiendo la pregunta, ¿no? Seguro de salud. Pero, a ver, cuando se detecta un caso en una obra, si lo vamos a mandar al trabajador a cuarentena a los 14 días, como mencioné, creo que hace 2 preguntas atrás, debería asumir, pues, la empresa como tal, ¿no? Debería asumir la empresa como tal, ¿no? Eso es lo que siempre hemos sugerido, una norma exacta que respalde de repente esta situación, pero hay dos opciones en realidad, ¿no? Que lo man, que, digamos, el tema administrativo sería pues 14 días sin goce de haber, ¿no? Licencia sin goce de haber, con lo cual no le pagarían absolutamente nada, ¿no? O en el caso que la empresa asuma el pago de sus 14 días, ¿no? De su quincena, por decirlo menos, sería lo más adecuado. Repito, es un tema netamente administrativo, ¿no? Es un tema netamente administrativo que se tendrá que conversar. Es más, eso yo lo puedo plasmar como gerente de una empresa de repente, puedo plasmarlo también en un plan de vigilancia, ¿no? Depende mucho, pues, de los recursos de la empresa, del digamos, del criterio de los altos mandos de la empresa y demás. He visto casos, como ya comenté, en algunos casos sí, pues pagaban,
Es más, pagan cuarentena de ingreso y cuarentena de retorno también si está infectado, ¿no? En otros casos, simplemente era licencia sin goce de haber, ¿no? ¿Ya? Entonces, depende mucho, repito nuevamente, del tema administrativo y que sin duda, se puede conversar. Genial, Ángel, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión en la sesión número 2. Y bueno, definitivamente en los próximos días vamos a estar pendientes si es que hubiera alguna actualización, algún cambio también para seguir desarrollando, ¿no? A través de esta plataforma de Facebook Live y podamos estar siempre actualizados en cualquier normativa, cambio que se pueda publicar, ¿no? Gracias, Ángel. ¿Algún comentario final el día de hoy para poder finalizar nuestra transmisión en esta segunda sesión? Bien, Juan, agradeciendo nuevamente a la Escuela Nacional de Capacitaciones por la convocatoria. La única recomendación, lo dije al inicio, elaboremos el plan de vigilancia, cumplamos lo que dice el plan de vigilancia. Hay que estar preparados para la fiscalización, y la fiscalización es aleatoria, nos están pidiendo documentos, evidencias, como ya menciono, del cumplimiento del plan. Y no bajemos la guardia, ¿no? Como mencioné creo al inicio, no bajemos la guardia, porque el virus todavía sigue con nosotros. El objetivo del plan es justamente evitar el contagio de trabajadores. La capacitación que hemos venido brindando persigue ese objetivo, que tenga algunos nuevos criterios de repente. Hoy ya lo hemos analizado de esa manera. Espero realmente que haya quedado claro. Agradezco nuevamente, Juan, la convocatoria, y conmigo pues será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, Ángel. Entonces nos reencontramos en otra transmisión también. Muchas gracias. Gracias también. Hasta luego. Digo, amigos, gracias. Hemos llegado a la parte final de la sesión número 2 del curso Lineamiento para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición SARS-CoV-2, ¿no? Comentarles que ahora ya le están poniendo el término técnico, antes se le ponía COVID-19, ¿no? Ahí está, según la resolución ministerial 972, que también, bueno, ya lo tenemos descargado y igual se les va a estar enviando con los materiales de las dos sesiones, con los videos, ¿ya? Para que ustedes puedan repasar nuevamente, ¿no? Todos los detalles de la certificación, inversión, certificación con envío hasta tu ciudad, ¿no? O en su efecto en la modalidad digital, todos los detalles a través del WhatsApp, aquí está, el 951 42 88 84 del curso del día de hoy y otros cursos también, ¿ya? Para la certificación y, bueno, puedas presentarte ya las diferentes convocatorias o en su efecto si te piden el documento que avala, que conoces, también, ¿no? Es muy importante, ¿ya? Entonces, ya para finalizar, invitarlos al curso del día de mañana. También tenemos más cursos en diferentes temas aquí. No se olviden visitar la página de ENCAP en Facebook, ¿no? Para que ustedes puedan ver los diferentes cursos, ¿ya? Para el año que viene estamos trabajando ya en la actualización de la página web para que puedan encontrar más cursos y mucho más flexible la búsqueda, ¿ya? Entonces, mañana tenemos el curso de Ley de Contrataciones del Estado a las 7 de la noche con el licenciado Ramiro Kulki. Están cordialmente invitados también para seguir actualizándose en el tema de contrataciones del Estado, ¿ya? Y el día jueves tenemos el curso de asistente administrativo también en la gestión pública, ¿ok? Muchas gracias, bendiciones y nos reencontramos el día de mañana. Gracias.